Parasitosis por larvas de céstodos. Cisticercosis es la parasitosis causada por la larva Taenia solium, antes llamada Cysticercus cellulosae, nombre que no es científicamente válido pues no corresponde a una especie parasitaria. En la actualidad el nombre más utilizado es Cisticerco de Taenia solium, el cual puede llamarse también metacéstodo de Taenia solium. Afecta principalmente a cerdos y al hombre, en el cual el compromiso del sistema nervioso central es de mayor gravedad. La cisticercosis y la malaria son las dos parasitosis humanas más comunes entre el sistema nervioso central. Agente etiológico es la larva Taenia solium en forma de quiste transparente con líquido y el escólex de 0.5 cm a 1 cm de diámetro en forma vesicular. Otra forma menos frecuente es la racemosa de mayor tamaño con lobulaciones y sin escólex. Los cisticercos pueden adquirir dos formas. La vesicular, que es la más frecuente, se presenta como quistes redondos u ovalados de 0.5 cm a 1 cm de diámetro, de color blanco transparente con escólex en su interior, y la racemosa con múltiples sacos en forma de racimo, membrana más delgada, mayor tamaño y sin escólex en su interior. Vamos a ver las figuras. Cisticercos, vesículas con escólex, obtenidas de carne de cerdo, y en B carne de cerdo infectada por varios cisticercos. El punto blanco corresponde al escólex. Cisticerco racemoso. Nótese las lobulaciones, formas de racimo y ausencia de escólex. Cisticercosis, corte histológico de cerebro, con cisticerco rodeado de tejido fibroso. Son características las membranas festoneadas. Se observan dos ventosas y ganchos. Además se ve la membrana del quiste. Cisticercosis, ciclo de vida. La infección se adquiere por ingerir huevos de Taenia solium en alimentos contaminados. Los huevos que entran por vía oral liberan el embrión hexacanto, oncosfera. Es 2. Que atraviesa la mucosa y llega a la circulación. 3. Los embriones se localizan en diferentes tejidos. 4. En los tejidos los embriones crecen hasta formar los cisticercos. 5. Los cerdos sufren cisticercosis al ingerir huevos o proglótides de Taenia solium. 6. El hombre sufre la teniosis intestinal al ingerir carne mal cocida con cisticercos y elimina huevos y proglótidos a través del ano. 7. El parásito adulto se fija al intestino delgado por el escólex. Los proglótides terminales grávidos se eliminan espontáneamente o con las materias fecales. Los huevos están dentro de los proglótides y ocasionalmente libres en las heces. Neurocisticercosis, corte de cerebro en donde se ve un cisticerco. Neurocisticercosis, cerebro con cisticerco en la base. Neurocisticercosis, múltiples quistes subaracnoideos y corticales. Cisticercosis médula espinal con radiculitis sacra, en donde se ven varios cisticercos.
cisticercosis en médula espinal, mielografía que muestra cisticercos que interrumpen el paso del medio de contraste, flechas. Cisticercosis subcutánea, nódulo subcutáneo con un cisticerco. Cisticercosis muscular múltiples, cisticercos calcificados en músculos de la pierna. Cisticercosis ocular, quiste entre la retina y el vítreo. Cisticercosis ocular, se observan dos cisticercos en el fondo de ojo. Cisticercosis ocular, quiste que se extrae del párpado. Neurocisticercosis, radiografía simple que muestra múltiples calcificaciones cerebrales. Neurocisticercosis, escanografía con contraste que muestra quiste único viable, sin reacción inflamatoria. Neurocisticercosis, escanografía con contraste que muestra quiste único en involución, demostrando por la forma de anillo que corresponde a la reacción inflamatoria. Neurocisticercosis, escanografía con contraste que muestra quiste calcificado en un paciente con hidrocefalia. Cisticercosis cerebral múltiple, cisticercos cerebrales intraparenquimatosos con disminución del tamaño de los ventrículos. Neurocisticercosis, escanografía con contraste que muestra cisticerco intraventricular demostrado por contraste iodado. Neurocisticercosis, imagen por resonancia magnética que muestra varios quistes. Algunos tienen un punto de mayor densidad que corresponde al escólex. Neurocisticercosis, imagen escanográfica que muestra gran hidrocefalia en paciente por la parasitosis. Cisticercosis, patrón de bandas por Western blot de muestras de sueros positivos para cisticercosis porcina. Nótese que la mayor parte de los sueros tienen bandas en el rango de proteínas entre 24 y 42 pm. El cisticerco racemoso se considera que es una larva degenerada de Taenia solium que crece irregularmente en las cavidades del sistema nervioso central y excepcionalmente en el parénquima. En las dos formas de cisticerco, el interior de las vesículas contiene un líquido transparente. Cuando existe escólex, se presenta invaginado con 4 ventosas y 2 coronas de ganchos. La pared vesicular está constituida por 3 capas: la externa, acidófila muy característica por su forma festoneada, la media formada por tejido conjuntivo y la interna por un retículo de fibrillas. En un corte histológico se observa de manera característica las membranas festoneadas, la membrana envolvente, y en algunas ocasiones este corte puede incluir ganchos y ventosas. En las capas interna y media se encuentran abundantes corpúsculos calcáreos en forma de vacuolas. La larva Taenia saginata, llamada incorrectamente Cysticercus bovis, produce cisticercosis en ganado vacuno, pero por ser el hombre un huésped intermediario inapropiado, no produce cisticercosis humano. Ciclo de vida. Se inicia con la presencia de personas parasitadas por Taenia solium en el intestino, quienes eliminan proglótides y huevos en las materias fecales. Los proglótides se desintegran en la tierra y liberan gran cantidad de huevos que infectan por vía oral a otras personas. Estos huevos dan origen a embriones en el intestino, los que penetran la pared y por el sistema circulatorio a diferentes vísceras, principalmente el sistema nervioso central. En estos órganos permanecen viables por muchos años. Cuando los proglótides o huevos son ingeridos por cerdos, forman cisticercos en músculos y vísceras que al ser ingeridos por el hombre le causan teniasis intestinal.
Los animales o el hombre adquieren los cisticercos por ingestión de huevos de Taenia solium, en cuyo caso actúan como huéspedes intermediarios. Los huevos son eliminados dentro de los proglótides o con las materias fecales por personas que tengan los parásitos adultos en el intestino. Es importante recalcar que el hombre es el único huésped definitivo natural de Taenia solium, la cual adquiere al ingerir carne de cerdo cruda con cisticercos. Se concluye entonces que el hombre puede ser a la vez huésped intermediario y definitivo en esta parasitosis. El mecanismo más frecuente para adquirir los cisticercosis es la heteroinfección, lo cual sucede cuando una persona ingiere los huevos procedentes de otro individuo parasitado. Ocasionalmente ocurre la autoinfección cuando el paciente con cisticercosis tiene en su intestino Taenia solium. Esta autoinfección puede ser externa cuando se contaminan las manos o alimentos con los huevos que el mismo paciente ha eliminado, o interna cuando se regurgitan proglótides al estómago y sufren la liberación de huevos. Por cualquiera de los mecanismos mencionados, las oncoesferas o embriones hexacanto que se encuentran en el interior de los huevos quedan libres y en el intestino delgado penetran la pared y llegan al sistema circulatorio, pasan al pulmón y luego al corazón izquierdo, desde donde son distribuidos por la circulación arterial a diversos sitios del organismo, donde crecen hasta constituir los cisticercos. El periodo entre la llegada del huevo al intestino y la formación del cisticerco en los tejidos es de 2 a 3 meses. Los cisticercos pueden permanecer viables por muchos años y aparecer en el paciente con notable diferencia de tiempo, pues la maduración es irregular. Este aspecto se ha comprobado por la observación de casos que, a pesar de haber tenido solo una infección, o sea, permanencia corta en área endémica, desarrollan los cisticercos en diferentes épocas. Esto hace presumir que exista una etapa latente de maduración en algunos cisticercos en el mismo huésped. Experimentalmente se ha demostrado que puede haber transmisión de cisticercosis entre los cerdos cuando uno de ellos tiene la infección al ingerir proglótidas con huevos y algunos de esos huevos salen con la materia fecal y son ingeridos por otros cerdos. Patología y patogenia. Las larvas del sistema nervioso central pueden invadir cualquiera de sus estructuras, principalmente parénquima cerebral, ventrículos, meninges y médula. Es más frecuente la neurocisticercosis múltiple que la única. La patología depende del número de quistes y su localización. El daño que origina por compresión e inflamación, esta última sucede al morir los quistes espontáneamente o por el uso de antihelmínticos. Existe una forma miliar con encefalitis. La presencia de quistes calcificados puede dar origen a epilepsia. Los cisticercos se pueden localizar en muchas partes del organismo, pero en la mayoría de los casos comprometen el sistema nervioso central. Después de esta localización le siguen en frecuencia el tejido celular subcutáneo, músculos y ojos. El número de vesículas puede ser múltiple, aunque en ocasiones se observan muy pocas o solo una. El cisticerco elabora una variedad de sustancias, entre ellas la teniestatina, que es un inhibidor de la serina, proteína de parásito que inhibe la respuesta inflamatoria del huésped. En el sistema nervioso central puede invadir cualquiera de sus estructuras. La localización más frecuente es en el parénquima de los hemisferios cerebrales, seguido de las cavidades ventrículos cisternales, principalmente en el cuarto ventrículo, espacio subaracnoideo, las meninges y la médula. La cisticercosis múltiple es más frecuente que la única, y a veces se encuentran quistes gigantes únicos de 5 centímetros de diámetro o mayores, principalmente en la cisura de Silvia. La forma racemosa prefiere las cavidades en las cuales adquiere diferente forma y tamaño. La inflamación de los tejidos, principalmente en el sistema nervioso central, se presenta con mayor intensidad cuando los quistes mueren, bien sea espontáneamente o por tratamiento. En estos casos, en la vecindad de los cisticercos se presenta una reacción inmunológica con exudado de inflamación, periarteritis y endarteritis, que puede obliterar la luz de los vasos, obstruir los conductos del líquido cefalorraquídeo y causar hipertensión ultracraniana e hidrocefalia. En algunas localizaciones produce lesiones en los pares craneanos. La meningitis por cisticercosis produce engrosamiento de las membranas y abundante exudado. Si está comprometida la aracnoides, se pueden afectar los pares craneanos de la base y contribuye a la obstrucción del líquido cefalorraquídeo. La invasión de la médula espinal es poco frecuente. Se ha descrito de una forma biliar con múltiples cisticercos pequeños que se localizan principalmente en el parénquima cerebral, en cuyo caso se produce encefalitis. Debido a la gran inflamación difusa es posible que no se observen los quistes en la escanografía. En cuanto a la localización dentro del sistema nervioso central, se ha encontrado que aproximadamente la mitad están en los hemisferios, una tercera parte en las cisternas, una cuarta parte en los ventrículos y aproximadamente 5% en la médula espinal. Las lesiones múltiples son 2 veces más comunes que las únicas en los hemisferios y cisternas, mientras que en los ventrículos es más frecuente la presencia de quistes únicos. Excepto en el cerebro y en el ojo, los cisticercos vivos están rodeados por una cápsula fibrosa fácilmente desprendible del tejido que los rodea. Mientras estén vivos presentan mecanismos de adaptación al huésped que les permite una vida muy larga, hasta más de 20 años, y poca reacción inflamatoria periquística.
Al morir se degenera en una masa amorfa coloidal rodeada de células gigantes, histocitos, células epiteliales, linfocitos y eosinófilos granuloma que progresivamente se fibrosa y termina por calcificarse. Como el promedio de vida de los quistes es muy variable, lo más frecuente es encontrar en el mismo paciente cisticercos vivos en vía de destrucción y calcificaciones. Manifestaciones clínicas. Muchos de los casos son asintomáticos y cuando se presentan síntomas en orden de frecuencia son epilepsia con sus diferentes formas, cefalea con o sin hipertensión intracraneana, síndromes de tipo mental y meningitis. Menos frecuentemente son los síndromes de pares craneanos, medular, cerebroso. Existen muchos casos asintomáticos con invasión del sistema nervioso central en los cuales la presencia de los cisticercos fue un hallazgo de autopsia. De acuerdo a las localizaciones principales, describimos la sintomatología en las formas que afectan al sistema nervioso central. La sintomatología es muy variada y está determinada por la localización, el número de parásitos y la respuesta inmunológica. La enfermedad puede ser aguda o crónica y el periodo de incubación varía de pocos meses a muchos años. No existe sintomatología típica, lo más frecuente es la presencia concomitante de varios síndromes. Estos síndromes en orden de frecuencia son los siguientes. Epilepsia se presenta principalmente en la localización parenquimatosa. Los quistes o las calcificaciones en el cerebro actúan por compresión, destrucción o irritación del tejido y dan lugar a convulsiones generalizadas de tipo gran mal, focales sensitivas y motoras o crisis parciales con sintomatología compleja. En la cisticercosis calcificada, especialmente de la corteza cerebral, se producen frecuentemente convulsiones de tipo gran mal. La epilepsia en cisticercosis es generalmente de aparición tardía, más común después de los 20 años de edad. Debe notarse que la epilepsia se puede presentar en el sistema en NSC activa con quistes vivos o en NSC inactiva con quistes calcificados. Se ha considerado que la NSC es la principal causa de epilepsia tardía en países tropicales. Estudios en Perú han revelado que el 20% de estas epilepsias tardías son debidas al NSC. Se ha encontrado una relación estadísticamente significante entre epilepsia tardía y anticuerpos anticisticerco en pacientes neurológicos de Perú. La evolución de la epilepsia es mejor en pacientes con NSC que han sido tratados con antiemíticos efectivos que en los no tratados. La epilepsia se presenta también en pacientes con neurocisticercosis calcificada, en muchos de los cuales hay edema perilesional. Y 2. Cefalea e hipertensión intracraniana. La cefalea se aumenta con los esfuerzos como tos, defecación, etc. y no responde a los analgésicos en casos avanzados. Puede asociarse a síntomas de hipertensión intracraniana como náuseas y vómitos, diplopía, papiledema y pérdida progresiva de la agudeza visual debido a la atrofia óptica por compresión del quiasma o del nervio óptico que puede llevar a la ceguera. Este síndrome se debe a quistes en los ventrículos y cisternas o a múltiples quistes intraparenquimatosos que causan edema cerebral. En el primer caso, ocasionalmente se llega a producir un bloqueo súbito de líquido cefalorraquídeo que puede ser fatal o presentar el síndrome de Bruns, desencadenado por cambios de posición y caracterizado por vértigo, cefalea, pérdida del conocimiento y aún muerte. La cisticercosis extraparenquimatosa ocurre dentro de los ventrículos o en los espacios subaracnoideos y da origen a la hidrocefalia, que es más común en adultos que en niños. Síndrome psicótico puede ser consecuencia de la hipertensión intracraniana o presentarse independientemente. Las manifestaciones son de tipo esquizofrénico o paranoide y en casos de enfermedad de larga evolución se presenta deterioro mental con pérdida de la memoria, confusión o neurosis. Y síndrome meningio se presenta cuando los quistes se adhieren a la vía madre o cuando flotan en los espacios supraracnoideos. Los quistes racemosos en las cisternas basales pueden dar aracnoiditis y fibrosis. La sintomatología de meningitis aséptica con hipoglucorraquia, aumento de proteínas y de eosinófilos en el líquido cefalorraquídeo se presenta independientemente o asociada a hidrocefalia obstructiva. Los cambios visuales ocurren por compromiso del nervio óptico. El compromiso vascular puede dar lugar a angeitis y obstrucción vascular con infarto cerebral secundario. Síndrome de pares craneanos. Los pares más afectados son el óptico, oculomotores y auditivo, con la sintomatología correspondiente a cada uno de ellos. Síndrome medular. Se presenta independientemente o asociado a otros síndromes ya mencionados. Se caracteriza por cambios motores y sensitivos en las extremidades inferiores, como parestesias, dolor radicular y alteraciones de los esfínteres y finalmente parálisis. Los pacientes pueden tener bloqueo total o parcial del SR observado en la mielografía. En algunos casos, el medio de contraste revela la imagen del cisticerco. Otros síndromes, más raramente se observan otros síndromes generalmente asociados a los ya mencionados, como cerebeloso, hipotalámico, de fosa posterior, apopléctica, por endarteritis, etc. Las manifestaciones clínicas de la neurocisticercosis son pleomórficas y pueden incluir casos como enfermedad extrapiramidal, parkinsonismo, demencia, ceguera cortical, temblores, etc. Aunque la prevalencia de pacientes con VIH aumenta en zonas endémicas de neurocisticercosis, no se ha encontrado correlación entre las dos enfermedades.
En 27 pacientes que presentaron la coinfección, la presentación más frecuente de neurocisticercosis, 61%, fue parenquimatosa. En niños se ha descrito encefalitis con edema cerebral e hipertensión intracraniana, crisis convulsiva, difícil control y deterioro de la conciencia debido a la invasión de múltiples larvas en el parenquima cerebral. Cisticercosis subcutánea y muscular. Se presenta como nódulos de 5 milímetros a 10 milímetros blandos, sin inflamación ni dolor, que ocasionalmente cambian de lugar. En muchos casos se asocian con neurocisticercosis. Estas formas corresponden a la segunda localización de la cisticercosis y pueden coincidir con el compromiso de otros sitios del organismo. Nuestros estudios en Colombia han revelado que dentro de 100 pacientes con cisticercosis, 6 de ellos presentaron localización subcutánea, de las cuales 3 presentaron concomitantemente localización en el sistema nervioso central. Los nódulos usualmente observados por el mismo paciente de 5 milímetros a 10 milímetros son blandos, no inflamados y no causan dolor. Algunos desaparecen espontáneamente y hemos observado que otros aparecen en el mismo paciente en diferentes lugares. En las localizaciones subcutáneas o musculares superficiales la patología es escasa. En algunos casos se encuentra marcada hipertrofia muscular como respuesta alérgica a las larvas muertas en el músculo. Los quistes musculares terminan en calcificaciones, lo cual puede comprobar por radiografía simple. Oftalmocisticercosis generalmente es subretiniana y da origen a deficiencias visuales que llegan a ser más graves por la inflamación al morir el cisticerco. Hay manifestaciones en la parte externa del globo ocular cuando los quistes tienen esa localización. Esta es la tercera localización en frecuencia. Cuando el cisticerco se localiza en el globo ocular, generalmente es único y unilateral. Cuando está vivo se observa como una vesícula móvil. Puede producir reacción inflamatoria del tracto uveal y de la retina con exudado endoftalmitis, desprendimiento de la retina y aún ceguera. En Colombia la localización ocular corresponde aproximadamente al 3% de los casos de cisticercosis, similar a la de otros países. La localización más común es subretiniana, donde produce poca lesión tisular mientras el parásito esté vivo, pero al morir origina cambios histológicos importantes por inflamación y reacción inmunológica a las sustancias liberadas. Cuando el parásito está vivo puede dar origen a cambios visuales o disminuir la agudeza visual. Cuando el cisticerco muere hay dolor, fotofobia, aumento de la deficiencia visual y ceguera. Puede también presentarse en la parte externa del globo ocular. Localizaciones viscerales son poco frecuentes y generalmente no dan sintomatología. Se han encontrado ocasionalmente cisticercos en pulmón, miocardio, riñones, etc. Las localizaciones hepáticas son casi inexistentes. En inmunología se han identificado más de 30 antígenos diferentes. El principal de ellos se denomina antígeno B, que es una glicoproteína de 95 kilodaltons. Cuando se hace inmunoblot se identifican de 1 a 7 bandas. La inmunidad celular es menos conocida y se ha observado la participación de las células Th2. Cuando los parásitos están vivos existen mecanismos de evasión que permiten la supervivencia de los parásitos. Utilizando el método de inmunoelectrotransferencia se han identificado entre 30 y 50 antígenos diferentes producidos por los cisticercos que reaccionan con los anticuerpos de pacientes con cisticercosis. Muchos de estos antígenos producen reacciones cruzadas con otras helmintiasis. El antígeno B es el más reconocido por los anticuerpos humanos encontrados en el suero o líquido cefalorraquídeo y tiene anticuerpos específicos en el suero del 84% de los casos con neurocisticercosis. Este antígeno ha sido purificado y se sabe que es una glicoproteína de aproximadamente 95 kilodaltons presente en la superficie depositaria y en productos de secreción. Cuando se usa la inmunoelectrotransferencia, ITB del inglés Enzyme Linked Immunoelectrotransfer Blot, llamada también Western blot o inmunoblot, se encuentran 7 bandas de glicoproteínas reconocidas por el suero de pacientes con cisticercosis, cada una con diferente peso molecular. La mitad de los pacientes reconocen 6 o 7 bandas, aunque algunos identifican solo una o varias. Esta reacción se presenta de manera similar en el líquido cefalorraquídeo. La respuesta celular en cisticercosis ha sido menos conocida. En pacientes con neurocisticercosis en fase inflamatoria se identificaron células en sangre y líquido cefalorraquídeo. Se encontró que el 69% tenía un perfil de células Th2. Cuando se comparó con pacientes que no estuvieron en fase inflamatoria, la respuesta celular correspondió a las células Th1 y Th2. En NSC humana se ha comprobado la supresión de la respuesta inmune por los parásitos vivos y fuerte respuesta inflamatoria cuando mueren. La interfaz huésped-parásito se ha estudiado experimentalmente en cisticercosis porcina. Se ha encontrado que los cisticercos conviven pacíficamente con el huésped, separados por una cápsula con pocos elementos inflamatorios durante cierto tiempo. Cuando se rompen los mecanismos de esta relación simbiótica, como sucede con la acción del praziquantel y el albendazol, se afecta la biología parasitaria, pero no lo mata inicialmente y el huésped inicia rápidamente la destrucción del cisticerco. Existen mecanismos de evasión inmune en la cisticercosis contra los eosinófilos y los macrófagos, así como por inhibición de linfocitos T. Estos mecanismos dejan de actuar cuando los cisticercos son afectados en su viabilidad por el tiempo o por tratamientos.
Los mecanismos de evasión que permiten sustituir a los cisticercos vivos son preferencia de sitios inmunológicamente privilegiados como el sistema nervioso central, variaciones antigénicas, mimetismo por simulación con antígenos del huésped, enmascaramiento de sus antígenos con inmunoglobulinas del huésped y modulación de la respuesta inmune del huésped.